Buenas tardes a todos. Hoy es la última clase de este gran curso, Bioestadística, Fundamentos Básicos. Recuerden, por favor, de que la asistencia se va a enviar 5 minutos antes del término y asegúrense de llenar y enviar, ya que el certificado pues se tome en cuenta a base de las asistencias y de la tarea final que se va a indicar el día de hoy. Asimismo, están invitados a poder participar, cualquier consulta, pregunta o aporte, lo pueden realizar en cualquier momento, levantando la mano o escribiendo en el chat de Zoom. Entonces vamos a dar paso a nuestra docente. Se le envió el pando para que pueda iniciar. Ok, buenas tardes chicos. Entonces continuamos con la última clase de bioestadística y en este momento les voy a pasar un resumen de fórmulas para continuar con el avance. Hoy día lo que vamos a llevar va a ser cómo realizar las tablas de distribución de frecuencias. Pueden ir en este momento al grupo. Ahí está, ya les pasé. Mi micrófono estaba apagado. Les pasé un resumen de o cuáles son las fórmulas que se utilizan al momento de hacer las tablas de distribución de frecuencias. Eso es en resumen, pero vamos a verlo detalladamente en la clase de hoy. ¿Me escuchan, verdad? Sí, dice Blanca, ok. Entonces, continuamos. Hoy día vamos a llevar la clase, gracias a Albaida, de tablas de distribución de frecuencias. ¿Qué es esto? Las tablas de distribución de frecuencias es una herramienta que nos sirve en la parte de bioestadística y estadística para poder organizar los datos de mis variables. ¿Se acuerdan que en la primera clase hemos hablado mucho sobre variables, tipos de variables cualitativas, cuantitativas y demás? ¿Qué pasa cuando yo ya recolecto mis datos? ¿Qué hago con todos los datos, digamos, de número de o cantidad de pacientes con diabetes mellitus? ¿Qué hago con todos esos datos que he recolectado? Lo tengo que organizar. ¿Y cómo lo organizo? En una tabla de distribución de frecuencias. Aquí va a estar mi variable. Es decir, que por cada variable va a haber una tabla de distribución de frecuencias, independientemente del tipo de trabajo de investigación que yo haga. Aquí, por ejemplo, yo quiero saber la cantidad de médicos y cantidad de enfermeras que hay en un hospital, entre médicos auxiliares, residentes y demás. Entonces, mi variable va a ser personal del hospital, personal de salud del hospital. Aquí va, digamos, aquí va a estar médicos, aquí en la segunda fila enfermeras, aquí auxiliares. Y aquí como es la variable de médicos, aquí yo anoto la cantidad de médicos que yo he encontrado, por ejemplo, 100. En esta parte va a estar enfermeras. Por ejemplo, yo he encontrado 150 enfermeras y he encontrado 50 auxiliares. Algo así lo vamos a organizar, pero les estoy explicando con ejemplos simples. ¿Cómo se organiza la tabla de distribución de frecuencias o cómo yo tengo que entenderlo desde cero? Es que se organiza por filas y columnas. Estas van a ser las columnas, estas. Y estas van a ser las filas, todo esto. ¿Qué va a haber en las filas y qué va a haber en las columnas? Son cosas muy distintas. En las columnas, la primera columna siempre va a estar la variable, donde aquí va a estar la cantidad de datos que yo voy a encontrar.
En la segunda columna va a estar la frecuencia absoluta que se abrevia como FI. Después la frecuencia absoluta acumulada. Les voy a explicar por qué se menciona acumulada, que es F mayúscula I. Luego la frecuencia relativa, que es muy distinta a la frecuencia absoluta, son muy distintas, y su abreviación es HI. La frecuencia relativa acumulada es H mayúscula I. La frecuencia porcentual, que es súper distinta igual a la frecuencia absoluta y relativa, es HI con el signo del porcentaje y después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es H mayúscula I con el signo de porcentaje. Eso respecto a las columnas. Y en las filas, ¿qué ya voy a tener en la primera fila? Bueno, los nombres, ¿verdad? De variable y lo que les he explicado. En la segunda fila, lo que tengo es X. Variable siempre va a ser XY. Y este signo significa que yo lo puedo reemplazar con 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Entonces, la variable, aquí yo puedo tener, digamos, 10 variables. Entonces voy a tener x1, x2, x3 hasta la x10. Miren, lo mismo, como i se reemplaza con un número por orden. Entonces, F1, F2, F3, F mayúscula 1, F mayúscula 2, F3. Y n, miren, esta n que está aquí, es el total. N significa total, n minúscula. Aquí les voy a explicar por qué está 1 y aquí también les voy a explicar por qué está el 100%. Todo esto vamos a entender, vamos a captarlo el día de hoy. La idea es que en esta clase ustedes aprendan cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias con datos no clasificados. Aquí también aplico la moda, la mediana, la media, con rangos y pues no son más complejos. Pero aquí la idea es que primero sepamos cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias desde cero. Si tienen alguna pregunta sobre la organización de la tabla, me la hacen por el chat, igual yo les voy a estar leyendo. Pero eso respecto de cómo se utiliza. Por eso les mandé una foto, un resumen con las fórmulas, porque es lo más básico que se maneja en tabla de distribución de frecuencias. Entonces empezamos con la representación de datos en la tabla de distribución de frecuencias. Hay para datos agrupados y para datos no agrupados. Hoy día vamos a llevar con datos no agrupados. Con datos agrupados sí, es más largo, más complejo, pero va a ser fácil primero comprendamos lo que sería con datos no agrupados. ¿Y qué va a contener las tablas de distribución de frecuencias con datos no agrupados? Todas estas cosas, lo que les mostré, ¿verdad? La variable frecuencia absoluta, que era FI, frecuencia relativa, que era HI, frecuencia porcentual, que era HI con con el signo de porcentaje, frecuencia absoluta acumulada, que era F mayúscula, la frecuencia relativa acumulada, que es H mayúscula, y la frecuencia porcentual acumulada, que es H mayúscula con el signo de porcentaje. Esas son las partes de la tabla, pero igual en la anterior diapositiva ya les expliqué y también lo tienen en su celular. Entonces empezamos con la primera y segunda columna. ¿Cuál era? La variable en la primera columna y después tenemos la frecuencia absoluta. Cuando yo realizo mi trabajo de investigación, yo tengo que saber cuáles van a ser las variables que yo voy a manejar. Mayormente en cualquier trabajo de investigación, si es que mis sujetos de estudio son personas humanas, pacientes, lo que mayormente yo recolecto sería la variable de edad. A ver, los que están en clase, ¿qué tipo de variable es edad? ¿Es variable cualitativa, cuantitativa? ¿Es variable cualitativa eh, ordinal, nominal? ¿Variable cuantitativa continua, discreta? ¿Qué tipo de variable es la edad? Cuantitativa Respondo. continua. Muy bien. ¿Seguro que es continua o es discreta? Si es una variable cuantitativa. Sí es cuantitativa, pero lo demás ya no estoy seguro. Ok, muy bien. Perfecto. Disculpe, Sí, cuantitativa discreta. muy bien, muy bien. Albaida, sí está bien. Está perfecto, chicos. Sí es una variable cuantitativa. Discreta, ¿por qué? Porque no tiene decimales. Una persona no puede decir tengo 21.3 años. Eso no existe. Entonces, sí, perfecto. Es una variable cuantitativa.
Ya. Entonces, en esta parte de la primera columna va a ir todas mis variables. Bueno, cada variable va a tener su propia tabla de distribución de frecuencias, les decía. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo de investigación, diabetes en pacientes atendidos en el Hospital Madre Teresa de Calcuta. Entonces, puede haber incluso, digamos que hay hipertensión en jóvenes de 20 a 30 años, en adultos de 31. Yo lo puedo repartir de acuerdo a mi conveniencia. O también puedo utilizar la clasificación de grupos etarios, digamos de 30 a 41 años, o también a partir de 60 años o más. Entonces, aquí va a ir mi clasificación. A ver, pongamos otro ejemplo. Eh, un ejemplo que no tendría que ser para un trabajo de investigación sería cantidad de pijamas con distintos colores. Mi variable va a ser pijamas quirúrgicas, digamos. Un ejemplo, nada más. Pijamas. Va a haber el color rojo, verde, azul, amarillo. Cada color tiene su nombre en la variable, es decir, que el rojo sería X1, el verde sería X2, el azul X3, el amarillo X4. Y dependiendo de la cantidad de pijamas que yo encuentre de tal color, yo lo tengo que anotar en la frecuencia absoluta. Miren, estamos haciendo con un ejemplo súper sencillo, pero también muy práctico para entenderlo. Ok, ¿cuál sería? Pijamas de color rojo. Digamos que yo he encontrado 10 pijamas. Pijamas de color verde, he encontrado 5. Pijamas de color azul, he encontrado 15. Y pijamas de color amarillo, he encontrado 5. Y cada uno recuerden que tiene su nombre, que el 10 es F1, F2, F3, F4. N, ¿qué significa? Total. Entonces, cuando yo tengo mi frecuencia absoluta, tengo que sumar todos estos datos. ¿Cuánto sería el total? 35, ¿no? Entonces, n es igual a 35. Y así yo ya tengo mi frecuencia absoluta. Miren qué fácil. Primero tengo que ver mi variable y cómo se clasifica mi variable, porque aquí mi variable es color de pijamas. ¿Y qué colores he encontrado? Rojo, verde, azul, amarillo. Y cada uno lo he ordenado. Color de pijama sería una variable cualitativa nominal, porque no siempre tiene que tener un orden. Y de cada color de pijama yo he encontrado esta cantidad, lo cual sería mi frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite un dato, qué tan frecuente es. El rojo se repite 10 veces porque son 10 pijamas y así. Y todo esto, cuando ya tengo todos mis datos, tengo que sí o sí sumarlo, es decir, dar un total, que sería n minúscula, que es el total, es igual a 35. Eso es variable y frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, aquí es el concepto, que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces, como les decía, ¿no? La cantidad de veces que aparece un valor en el estudio. Y luego yo tengo que hacer una sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que sería igual al número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Es n, minúscula. De una sumatoria de todas las frecuencias absolutas que se encuentran en el estudio. ¿Y cuál es la abreviación de frecuencia absoluta? F minúscula, acuérdense, no se olvide, que es F minúscula I. Esta I se puede ir reemplazando con valores de F1, F2, F3, hasta el F infinito, frecuencia absoluta infinita. Y el número total de datos es N minúscula. A ver, veamos con la variable de edad. ¿Qué decíamos que era la variable de edad? ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa discreta, porque maneja números enteros. ¿Ok? Digamos que este es un trabajo de investigación sobre un ejemplo. Depresión en estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Puras o Ciencias de la Salud. Miren, y se encuentran estas edades, es decir, que hay estudiantes que tienen 17, 18, 19 y se han encontrado hasta estudiantes de 20 años. Esa es mi variable edad, que sería una variable cuantitativa discreta.
Y yo quiero saber, bueno, ya tengo las edades, pero yo tengo que saber cuánto es la cantidad de cada estudiante que tenga 17 años. Aquí he encontrado 5 estudiantes que tienen 17 años, 22 estudiantes que tienen 18 años, 7 estudiantes de 19 y un estudiante de 20. Entonces, ¿qué hago cuando ya tengo todos mis datos de frecuencia absoluta? Tengo que hacer la suma para sacar el total. ¿Y cómo se abrevia el total? Con n minúscula. Y sumando todos esos valores, 5 más 22 más 7 más 1, da un total de 35. Miren, seguimos con el mismo ejemplo. Así se saca la frecuencia absoluta. Súper fácil, ¿verdad? Lo que tienen que hacer principalmente es identificar de manera correcta la variable y saber clasificarlo. Entonces, continuamos. Ahora veamos la frecuencia relativa. Las acumuladas les voy a mostrar después. Ya hemos visto cómo se hace la variable. Seguimos con el mismo ejemplo. Cómo se organiza la frecuencia absoluta con el F1 y el número total de datos. Y ahora vamos a aprender cómo se saca la frecuencia relativa. ¿Cuál es el concepto? ¿O alguien me lo puede leer este concepto? Les voy a dar puntos extra para el examen de hoy día. Les voy a mandar. Es un examen sobre 100 puntos. La nota mínima es 51 puntos y es un examen de 9 preguntas largas que tienen que hacerlo por Google Forms. Mijael Cárdenas, ¿puedes leerlo? Sí, sí, claro. Y frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Em, y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos de estudio. Y la frecuencia relativa es la distribución de frecuencias en que las frecuencias absolutas originales de la distribución se sustituyen por el cociente que resulta de dividirlas por el total de la distribución n. Y dicho de otra forma, decimos que es la proporción de individuos con valores decimales entre 0 y 1 y que resulta de la división que resulta en decisión entre la frecuencia absoluta dividido la sumatoria total de los datos. Y la sumatoria de todas las frecuencias relativas es igual a 1. El símbolo de las frecuencias relativas es H, subíndice I, y que representamos en el ejemplo siguiente. Perfecto, Mijael, muchas gracias. Entonces, como decía Mijael, que frecuencia relativa es parecido a la proporción. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la fórmula de proporción? Que el numerador es una parte y el denominador es el todo. Yo con proporción podía sacar, digamos, de mi curso de, de colegio de la promoción, son 50 estudiantes en mi curso y hay 3 reprobados. Yo aquí podía ver el porcentaje de cuál es el porcentaje de reprobados en mi curso, porque de esos 3 reprobados son parte de este curso, son una parte, y este curso es el todo, la cantidad de 50 estudiantes. Entonces, esa es la frecuencia relativa. Les voy a enseñar igual cómo se calcula uno por uno. Ya tenemos la variable de edad, 17, 18, 19, 20 años. Tenemos la cantidad de estudiantes con tales edades y un número total de 35. Esos datos tienen que tomarlo en cuenta. Alisten sus calculadores. Entonces, ¿cómo yo saco la frecuencia? ¿Cuál es la fórmula de la frecuencia relativa? Que su abreviación es HI. Es así. Es FI dividido entre el número total de datos. Y si yo aquí tengo 4 clasificaciones o 4 filas, yo tengo que aplicar esta fórmula 4 veces, reemplazando. ¿Se acuerdan que yo les daba un nombre, verdad? Si la abreviación de frecuencia absoluta es FI, entonces este se va a llamar F1 porque esta va a ser la fila 1, esta va a ser la fila 2, fila 3, fila 4. Este es X1, X2, X3, X significa variable. Y la frecuencia absoluta es F1, F2, F3, F4. Entonces yo voy a aplicar esta fórmula, les decía, 4 veces. Es decir, aquí una vez, 2, 3, 4 veces. Y la frecuencia relativa, que sería H1, H2, H3, H4. Mejor se hacen este ejercicio en sus cuadernos. Ok, reemplazamos. Entonces hacemos de la primera fila, de esta fila. Que sería, vamos a sacar la frecuencia relativa número 1 y reemplazamos.
que sería F1 sobre el número total de datos. Ok, H1 lo tenemos. F1, ¿cuál es? Es este valor. 5, lo reemplazo. N, ¿qué es? El número total de datos. Lo reemplazo. 5 sobre 35. Y me va a salir un número con decimales, Lisset, 0.14, muy bien. Esta va a ser mi frecuencia relativa número 1. Miren, H1 es igual a 0.14 y lo anoto en mi cuadrito, porque eso se supone que está vacío, ¿no ve? Porque estamos haciendo recién los ejercicios. Entonces ya hemos encontrado el H1, que sería 0.14, que seguimos calculando. Lo voy a borrar todo esto. Ahora buscamos el H2. Y reemplazamos. H2 es igual a F2 sobre el número total. ¿Cuál es F2? Es 22. Miren, F2. 22 sobre el número total de datos, que sería 35. ¿Cuánto es 22 sobre 35? Albaida, 0.63. Muy bien. Tengo que anotarme a los que están participando en clases. Dice. Ok, entonces ya tenemos el H2, que sería 0.63. Ahora continuamos con el H3, que es igual a F3 sobre N. ¿Cuánto es F3? 7. Entonces reemplazo. 7 dividido entre N, que es 35. ¿Cuánto es? Ay, perdón. ¿Cuánto es dividido N sobre 35? Melissa, 0.20. Muy bien. Melissa. Ay, perdón, estaba distraída. Entonces ya hemos encontrado el H3, que sería este. Ahora continuamos con el último, que sería H4 es igual a F4 sobre N. ¿Cuánto es F4? Es 1. ¿Y cuánto es 1 sobre 35? Giselle, 0.063. Mijael, Jocelyn. Jocelyn, ok. Ah, sí, me he olvidado comentarles. Desde la primera clase he ido notando que han estado participando activamente en las 4 clases para darles puntos extra para el examen. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos encontrado los datos. Hemos encontrado la frecuencia relativa 1, la frecuencia relativa 2, frecuencia relativa 3, la frecuencia relativa 4, que son estos datos. Y lo voy llenando a la columna de frecuencia relativa. Y cuando yo lo sume, bueno, aquí he encontrado del H1, ¿no? Aquí era F1 sobre N, 5 sobre 35, 0.14. Cuando yo sume toda la columna de frecuencia relativa, me tiene que dar un total, cuando yo sume todos esos datos, miren, todo esto, me tiene que dar un total de 1.00. No puede salirme 0.99, no puede salirme 1.01, eso no existe. La frecuencia relativa me ayuda a calcular cuando todo esto se sume, tiene que dar 1.000, es decir, 1 entero. Si es que sale en su sumatoria 1.05 o 0.98, 0.99, es que se han equivocado aquí al calcular o redondear. Sale, ¿verdad, Albaida? Sale 1. Es porque todos han calculado de manera correcta y también lo han redondeado de manera correcta. Sí, ¿verdad, Lisette? Sale 1. Eso, chicos, acuérdense de la frecuencia relativa, que sí o sí tiene que salir en la sumatoria, en el total de datos, 1. 1 entero. ¿Ok? Súper fácil, ¿verdad? La frecuencia relativa. Igual en las últimas diapositivas vamos a hacer un ejemplo desde cero haciendo nuestra tabla de distribución de frecuencias con frecuencia absoluta, relativa y la porcentual. Pero hasta aquí hemos visto frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Acuérdense, esto es igual a 1. Ok, continuamos. Le pueden tomar una captura si quieren a esta diapositiva. Les doy 3 segundos. 1, 2, 3, ya. Continuamos entonces.
Ahora vemos cómo se realiza la frecuencia porcentual. Nosotros ya hemos aprendido cómo clasificar nuestras variables, que aquí sigue siendo la fila 1. Seguimos con el mismo ejemplo. Fila 1, 2, 3 y 4. Con el número total de 35, hemos sacado las frecuencias relativas, que en total nos han dado 1, porque todos han calculado de manera correcta. Aquí, creo que recién se actualizó la diapositiva. Mire, fila 1, 2, 3, 4. Frecuencia absoluta ya hemos sacado, la frecuencia relativa también, y siempre tiene que dar un número 1 entero en la sumatoria total de la frecuencia relativa. Y ahora vamos a aprender cómo se saca la frecuencia porcentual. Y la fórmula es súper fácil. ¿Cuál es la fórmula? Esta es. Frecuencia relativa porcentual es igual a HI por el 100%. Y como hemos aplicado en la frecuencia relativa, yo tengo que aplicar esta fórmula 4 veces. ¿Por qué? Porque tengo 4 filas. Y tengo que reemplazarlo. A ver, aquí lo voy a hacer sin borrar. H1, es decir, frecuencia porcentual número 1 es igual a H1 por el 100%. Y lo reemplazo. ¿Cuánto es H1? Es 0.14 por el 100%. ¿Cuánto sale 0.14 por 100? Albaida, 14%. Muy bien. Ya tenemos mi frecuencia relativa porcentual 1. Ahora sigamos con la frecuencia relativa porcentual 2. H2 por el 100% y reemplazamos. ¿Cuánto es el H2? Es 0.63 por el 100%. ¿Cuánto es 0.63 por 100? Grisel, 63%. Celina, muy bien. 63%. Ok, continuamos con la frecuencia relativa porcentual número 3. Igual reemplazamos. Dígame directamente el resultado. ¿Cuánto es? Aquí yo lo voy a estar reemplazando. 20%. Muy bien, chicos. 0.20 por 100%. 20%. Ahora dígame el resultado de, directamente aquí, la frecuencia relativa del 4. Bueno, aquí ya está su chancho, ya están los resultados. Pero igual tengo que enseñarles de uno por uno. ¿Cuánto es? 3%. 3%. Muy bien. Ahora, sumado todo esto, da 100%. ¿Estamos seguros? Súmelo todo esto. Da 100%. 14 más 63 más 20 más 3. Sí, dicen 100%. ¿Sí, verdad? Sí, Grisel, sí. Sale el 100%. ¿Por qué me sale el 100%? Porque yo ya en la frecuencia relativa ya he calculado perfectamente y me salía 1. Porque igual este 1 lo puedo multiplicar por el 100% y ya sale 100%. Y digamos que ustedes están en un examen de estadística y tienen que hacer su tabla de distribución de frecuencias. Como ustedes son súper capísimos, no van a estar multiplicando 0.14 por 100, 0.63 por 100. No, ¿verdad? Porque ya es súper fácil. Directamente 0.14, 14, 0.63, 63. Y es directo, porque como aquí ya me ha salido un 1 entero, entonces yo ya estoy segura que aquí me ha salido un 100%. Porque si es que se equivocarían en esta parte, hay equivocación aquí, entonces todo el ejercicio ya estaría mal. Todo ya estaría súper mal. Y tendrían que empezar de nuevo. Eso respecto a frecuencia porcentual. Lo pueden tomar una captura a la pantalla para tener evidencia del ejercicio. Les doy 3 segundos. 1, 2, 3. Continuamos. Aunque aquí hay un poco de concepto que
No hace falta que lo leamos porque ya hemos entendido a qué se refiere. Bueno, eso es por sobre las acumuladas. Pero mejor si les muestro en un ejemplo. Aquí creo que no se va a comprender bien. Ok. ¿A qué se refiere con la palabra acumulado? Frecuencia relativa absoluta acumulada. Relativa acumulada, porcentual acumulada. Cuando yo ya tengo mis frecuencias ya bien calculadas, eso es lo que hemos hecho nosotros hoy día. Con el mismo ejemplo. Miren, seguimos con la misma variable de edad. Eso es lo que ustedes me han ayudado a calcular. Todos estos datos. Y esto es el número 35 en total, el 1 total y el 100%, que son los totales. La frecuencia absoluta es la suma de el dato de arriba con el dato de abajo. ¿Ok? Pero el primer dato siempre se copia directamente. Es decir, 5, vamos a hacer aquí la frecuencia absoluta acumulada. Aquí lo hagamos. La frecuencia absoluta que sería mayúscula, ¿verdad? Entonces yo tengo cuatro filas. Esa es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Digamos que ese es el cuadrito. Este me ayuda a verificar si es que yo he calculado de manera correcta. ¿Cómo? Que decíamos que el primer dato se copia. Entonces yo lo copio, 5. Luego, este dato de arriba lo voy a sumar con el de abajo. Es decir, 22 más 5 es igual a 27. Luego sumo 22 más 7. ¿Cuánto es? 29. Perdón. 27 más 7, 34. Y 34 más 1, 35. ¿Ven que este dato me ha salido el mismo que la n? Muy bien, Melissa. Me ha salido lo mismo que la n. Miren, aquí está. Me ha salido lo mismo. Es decir, que yo he calculado de manera correcta mis datos. Otra vez vamos a repetirlo, ¿ya? Lo voy a borrar todo esto. Ok, hemos calculado la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo hacíamos? Que el primer dato siempre se copie, que sería el primer dato es 5. Luego yo sumo el dato de arriba con el de abajo. 22 más 5, 27. Este 27 lo voy a sumar con el siguiente, que sería 34. Y 34 lo voy a sumar con 1, que sería 35. Y este 35 es el n, ¿verdad? Entonces, es decir, que yo he calculado correctamente. Ahora continuemos con la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo. Se hace de la misma manera, se maneja la misma hermenéutica. Aquí hagámoslo. H mayúscula es frecuencia relativa acumulada. Vamos a calcular esto. Entonces yo copio los mismos datos. El mismo dato que está... Ay, está saliendo recho con mis gráficos. ¿Cuál es el primer dato? ¿Cuál es el H o la frecuencia relativa primera? Número 1. Perdón por mis gráficos, chicos, no tengo regla. Ok, ¿quién estaba comentando en chat? 0.14, muy bien, chicas. Ok, entonces copiamos el primer dato, que sería 0.14. Y lo sumamos con el siguiente dato. 0.14 más 0.63, ¿cuánto es? 0.77, me dice. 0.77 más 0.20, ¿cuánto sale? 0.97, muy bien. 0.97 más 0.03, ¿cuánto sale? Melissa, 1. Perfecto. Muy bien, chicos. Gracias, Grisel. Muy bien. Entonces, ¿ven que hemos calculado de manera correcta?
porque este dato me ha salido 1, no me ha salido ni más ni menos, no me ha salido 0.98, 99, no. Me ha salido 1, perfecto. Y lo mismo se maneja para la frecuencia porcentual acumulada, que es lo mismo. Es decir, yo copio el primer dato, que sería 14, ¿verdad? Esa es la frecuencia porcentual acumulada. 14 lo voy a sumar con 63, ¿cuánto sale? 77. 77 lo voy a sumar con 20, ¿cuánto sale? 97. Y 97 lo sumo con 3 y sale 100. Entonces ya me salió de manera perfecta. Si he entendido, o lo vuelvo a repetir sobre las frecuencias acumuladas. Si se ha entendido, manden su bien por el chat, reaccionen con algún emoji. Sí, Celices. Sí, Lices, entendí. Muy bien. Sí, dice Grisel, Albaida, Celina, Cielo, Mijael, Víctor. ¿Ok? Entonces, todo eso hacemos en las frecuencias, en la tabla de distribución de frecuencias. Es difícil al principio, pero una vez que ustedes ya entienden y ya pueden ser capaces de resolver ustedes solitos desde cero, es súper fácil. Ya cuando incluso aquí se aplican rangos, digamos de 7 a 20, se aplican rangos, aquí se utilizan símbolos. No va a alcanzar para la clase de hoy día, pero es lo más básico que yo les puedo enseñar. Y es muy divertido, la verdad, hacer estos ejercicios. Ok, entonces hagamos el ejemplo sobre tablas de distribución de frecuencias, que es parecido al ejemplo de las pijamas que teníamos. ¿Qué hice? Ejemplo 1. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se tuvo los siguientes resultados. Entonces, ¿cuál es nuestra variable? El color favorito de unas personas. Bueno, color directamente. ¿Esta es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa nominal u ordinal. ¿Tiene un orden o no tiene un orden? No tiene orden. Muy bien, Rubén, no tiene orden. Entonces sería cualitativa nominal. Les voy a mostrar otra vez las diapositivas sobre variables para que recordemos la clasificación de las variables cualitativas y cuantitativas. Una vez terminando este ejercicio. Entonces, esa es mi variable, cualitativa nominal. Lo voy a borrar. Y se ha encontrado cierta cantidad de colores que han reportado las personas que es su color favorito. Y yo lo tengo que organizar. A ver, ¿qué color se ha encontrado? Aquí ya está organizado. Lo voy a borrar estos datos porque ustedes me van a ayudar a calcular. Pero estén revisando esta tablita. Esta tablita revísenlo. Ya. Y aquí ya está clasificado los colores que se han encontrado. ¿Qué colores se han encontrado? Negro, azul, amarillo y rojo. ¿Cuál es la cantidad de cada color que han encontrado? Han encontrado que 4 personas les gusta el color negro, a 5 personas les gusta el azul, a 5 el amarillo y a 6 el rojo. En total sería 20, es decir, 20 personas entrevistadas o 20 colores, digamos. Ya tengo mi frecuencia absoluta, pero en los exámenes en la universidad les van a dar solamente esta tabla y ustedes tienen que crear todo esto desde cero. Entonces ustedes tienen que ir contando. Hay un amarillo, 4 así. Ustedes tienen que ir aquí. Incluso pueden para cuantificar y para que no se equivoque, pueden ir tachando. Un amarillo, 2 amarillos, 3 amarillos, 4 amarillos, 5, así.
Y aquí también podemos usar colores. Entonces, ya está clasificado. Yo ya tengo mi frecuencia absoluta. Ya he sacado mi frecuencia absoluta, que no es lo más difícil. Ya tengo mi variable, la clasificación. Tengo 4 filas. Fila 1, fila 2, 3 y 4. Y ahora ya tengo que sacar mi frecuencia absoluta acumulada. Ok, entonces saco mi frecuencia absoluta acumulada, que es F mayúscula I. Aquí aparte lo voy a hacer. Bueno, directamente aquí para no confundirnos. Directamente aquí. Miren, frecuencia absoluta acumulada. Ya, ¿cómo hacíamos? Que se copia el primer dato, que es 4. Directamente lo copiamos. En la primera fila siempre se copia. ¿Y qué hago después? Lo sumo. Sumo 5 más 4. ¿Cuánto es 5 más 4? Directamente participen 9, con los micrófonos. 9, muy bien. ¿Cuánto es 9 más 5? 14, 14, muy bien. ¿Cuánto es 14 más 6? 20. 20. ¿Hemos calculado de manera correcta? Sí, porque miren, ha salido el mismo dato. Aquí no se nota nada. Ahora sacamos la frecuencia relativa. ¿Cuál era la fórmula de la frecuencia relativa? Esta es la fórmula. Les voy a volver a mostrar. Frecuencia relativa es HI es igual a FI sobre N. Y tengo que aplicar esta fórmula 4 veces. Entonces, directamente calculo H1. ¿Cuál es el H1? 4. Número total de datos, ¿cuánto es? 20. ¿Cuánto es 4 dividido entre 20? 0. 0.2. Muy bien. ¿Seguros? 0.2. Bueno. 9 dividido entre 20. 0.48. Digo 0.25. 45. 25 o 48. No, 45, 0.25. licenciada. ¿Seguros? A ver, manden por el chat los demás. ¿Qué número gana? 0.45. Ah, perdón, chicos. Me estoy equivocando como la clase de ayer. Cuando yo hago mis frecuencias, primero voy a aplicar las minúsculas. Primero voy a hacer esto. Y luego le estoy sumando la acumulada. Miren, son errores. Como son tantos números, sí me puedo confundir. Ustedes también se pueden confundir. Entonces, primero voy a hacer esto. Esto, luego esto. Entonces, el dato real que yo les pedía era 5 dividido entre 20. ¿Cuánto es? 0.25. Muy bien, gracias. 5 dividido entre 20, lo mismo, ¿no? 0.25. 6 dividido entre 20, ¿cuánto es? 0.3. 0.3. Todo esto sumado, Melissa, ¿cuánto da? 1. 1. Muy bien. Hemos calculado de manera correcta, porque no ha salido con más decimales, no ha salido menos que 1, entonces está súper bien. Luego saco mi frecuencia relativa acumulada. ¿Qué hago? Copio el primer dato, este dato, que sería 0.2, y lo sumo. 0.2 más 0.25, ¿cuánto es? 0.45. 0.45, muy bien. 0.45 más 0.25, ¿cuánto es? 0.7. 0.7. Y 0.7 más 0.3, ¿cuánto sale? 1. Ok, perfecto, chicas, ha salido, ¿verdad? 1 entero ha salido lo mismo. Entonces, eso significa que hemos calculado muy bien. Bien, ha salido lo mismo, está súper bien. Ahora sacamos la frecuencia porcentual, que es multiplicando
Esa es la fórmula de la frecuencia porcentual. Multiplicando HI por el 100%. Ok, ¿cuánto es? A ver, voy a hacer cuadro azul. 0.2 por 100. 20%. 20, muy bien. ¿Cuánto es 0.25 por 100? 25%. Muy bien. Aquí también tenemos lo mismo, ¿no? 0.25, repite. ¿Y cuánto es 0.3 por 100? 3%. ¿3 o 30? 30. 30. 30, muy bien. Perfecto, entonces, todo sumado, ¿cuánto tendría que salir? Tendría que salir 100%. A ver, súmelo. 100%. ¿Sale o no? Sí, Sale, da. ¿verdad? Sí, Sí, Muy sí. bien. Está, está muy bien. Y ahora sacamos la frecuencia porcentual acumulada. Lo mismo, ustedes me van a ir dictando los datos. El primer dato siempre se copia, 20%. ¿Cuánto es 20 más 25? 45%. 45, muy bien. 45 más 25. ¿Cuánto es 75. 45 más 75? 70%. Ah, no, no, no es Es 75. 70. 70, Lisa. Es 70. Ok, ok, gracias. 70%. Y 70 más 30 tendría 100%. que salirnos 100%. Entonces, toda mi tabla de distribución de frecuencias está perfectamente calculada. Pueden tomar una captura a esta diapositiva porque lo voy a borrar todo esto. Y les voy a explicar cómo interpretamos los datos. Les doy 3 segundos. Ahora mismo vamos a ver cómo se interpretan estos datos. ¿De qué me sirve a mí? Porque si bien yo hago un trabajo de investigación, ¿para qué yo hago un trabajo de investigación? Para dar solución a una problemática o un problema que yo identifico en la salud. Pero en este ejemplo teníamos la variable color. Digamos que he hecho una entrevista a estudiantes de colegio, puede ser para un trabajo de investigación en área de psicología, y me han reportado los colores que les gustan. Y ahora yo interpreto mediante los resultados que yo he obtenido. Ya, lo voy a borrar todo esto. 1, 2, 3. Ya. Ahora, ¿cómo interpreto? Una vez que yo ya tengo toda mi tabla bien descrita, ya tengo mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa, mi frecuencia porcentual. Yo puedo dar interpretación, depende de lo que a mí me conviene o depende de lo que yo estoy estudiando en mi trabajo de investigación. Yo puedo decir que, a ver, vayámonos a la frecuencia porcentual, que esta es la que más se utiliza para interpretaciones. Que a un 20% de las personas encuestadas refieren que su color favorito es el negro. O a un 30% de las personas encuestadas refieren que su color favorito es el rojo. O cómo puede ser una interpretación completa. Que mayormente las personas encuestadas han reportado que su color favorito es el rojo, demostrando un 30%, seguido del color azul y amarillo con un 25% por igual. Y por último, el color negro con un 20%. Miren, para eso me sirven las tablas de distribución de frecuencias. También puedo interpretar en esta parte con la frecuencia absoluta. Puedo decir que a 6 personas del total de 20 les gusta el color rojo y luego les gusta el azul y el amarillo. ¿Verdad? Para eso me sirve. A ver, pongamos otro ejemplo. Digamos que yo hago un trabajo de investigación sobre diabetes en un centro de salud. Hay tipos de diabetes, ¿verdad? Hay diabetes de tipo 1, de tipo 2, diabetes gestacional. Y aquí me ha salido un valor de 20, del 25, del 30%. Entonces yo puedo interpretar que un 25% de los pacientes han sido diagnosticados con diabetes gestacional,
o un 20% de los pacientes han sido diagnosticados con diabetes mellitus de tipo 1. Miren, también se aplica para las patologías, ¿verdad? Para problemáticas que yo identifico en la población. También en las primeras diapositivas que vimos, había un ejemplo de incidencia de obesidad en estudiantes de colegios fiscales en la ciudad de La Paz. ¿Qué hacían? Tenían que sacar sí o sí el peso y la talla para calcular el IMC y poder clasificarlo si está en sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Entonces aquí puedo clasificar mi variable. Aquí sería la variable del IMC, ¿verdad? Y aquí estaría sobrepeso, aquí obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3. Digamos que yo he encontrado estos valores. ¿Y cómo lo interpreto? Menciono que un 30% de los estudiantes tienen obesidad tipo 3, aunque ese dato no sería real, pero es una manera de explicarles, ¿no? Y un 25% por igual tienen obesidad tipo 1 y obesidad tipo 2. Entonces, aquí en esta primera columna tienen que saber cómo clasificar, cómo realizar su variable, que aquí entra la variable que ustedes han estudiado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya les han mandado el link de asistencia. Les voy a hacer una breve recapitulación sobre la primera clase, sobre las variables que les mencionaba. Tenemos dos tipos de variables. Ay, creo que no se está actualizando. Ok, hemos visto que era la estadística. ¿En qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la estadística? Para recolectar mis datos. Ustedes recolectan, ¿cómo? Van a las historias clínicas, hacen encuestas, así recolectan sus datos y luego lo organizan. ¿Y cómo lo organizan? En las tablas de distribución de frecuencias que hemos aprendido el día de hoy. ¿Cómo lo analizan o cómo lo interpretan? Como les dije, mencionan los porcentajes, haciendo una analítica, lo presentan con gráficos, que eso no hemos podido ver en la clase de hoy porque son más temas que los que tendríamos que avanzar. Pero ustedes ya saben cómo recolectar y cómo organizar la información, que esta sería la parte más larga, ¿verdad? Aquí es donde más se tarda en el trabajo de investigación, porque luego ya analizar, presentar e interpretar ya es más rápido, porque cuando ya tienes todos tus datos bien realizados, ya es más fácil, son más entendibles. Aquí vimos el ejemplo, los ejemplos de trabajos de investigación. Vámonos a la parte de las variables. Aquí está. Hay dos tipos de variables. Les estoy mostrando esto porque en el examen que les voy a mandar, ni bien termine la clase, hay preguntas sobre las variables. Hay dos variables, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se divide en dos. ¿Qué sería? La nominal y la ordinal. ¿A qué se refiere con nominal? Que si tú le das un nombre, pero no tiene un orden. Y la ordinal, que sí o sí tiene un orden, siempre va de manera ascendente o descendente. Bueno, al revés, ¿no? Ascendente o descendente, que sí o sí tiene un orden. Por ejemplo, el grado de instrucción. Una persona puede estar en universidad, puede estar en pregrado, posgrado, analfabeta, o sea, sí o sí tiene que tener un orden para poder analizar bien la variable. Esas son variables nominales. Por ejemplo, el sexo. No tiene un orden, puede ser primero masculino, luego el femenino o al revés. Lugar de nacimiento, Potosí, La Paz, Cochabamba, no tiene que tener un orden, ¿verdad? Pero la variable no, cualitativa ordinal sí o sí tiene que tener un orden, como el nivel de educación, que sería sin nivel o analfabeta, primaria, secundaria, superior no universitaria, universitaria, profesional, posgrado. Nivel socioeconómico, que sí también se menciona en trabajos de investigación, que puede ser alto, medio, bajo, ¿verdad? Y pasamos a la variable cuantitativa, que se divide en dos, se clasifica de dos maneras, discreta y continua. La discreta tiene números enteros y la continua tiene números decimales. En la discreta puede, por ejemplo, haber edad, cantidad de hijos, cantidad de pacientes en un hospital, cantidad de estudiantes. Yo no puedo decir, esta señora tiene 3.5 hijos, no, eso no existe. Sí o sí tienes que mencionar un número entero.
Pero en la variable cuantitativa continua, sí puede tener decimales. Por ejemplo, el peso. Una persona puede pesar 60.1 kilos, puede medir 1.72 centímetros, metros, puede saturar 95.3% y así. Esa es la clasificación de las variables. Y algo también muy importante que vimos era sobre la mortalidad, morbilidad y letalidad. Les mandé un resumen de fórmulas, ¿verdad? Sobre las tasas de incidencia, tasas de prevalencia. Les voy a volver a explicar, porque es igual está en el examen. Ok, ¿qué es la tasa de incidencia? Se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población durante un tiempo determinado. Es decir, que tasa de incidencia es igual a el número de pacientes o personas que tienen una determinada enfermedad o patología diagnosticada, que hayan sido nuevos pacientes, que se han diagnosticado recientemente, dividido entre la población que estaba existiendo en ese momento, multiplicado por la frecuencia, por el factor de ampliación. Pero lo que tienen que tomar muy en cuenta es que solamente tomen en cuenta casos nuevos, solo casos nuevos. A diferencia de la prevalencia. La prevalencia suma los casos nuevos y los casos antiguos o viejos. Es decir, puede tomar en cuenta datos de 1990, del 2000, 2005, 2010, más los nuevos que pueden ocurrir en esta gestión. Esa es la diferencia entre incidencia y prevalencia. Había tasas, ¿verdad? Tasas de morbilidad, de mortalidad. ¿A qué yo me refería con morbilidad? Que creo que aquí estaba. Hemos visto ejemplos de proporción, de razón. Bueno, les voy a explicar en una diapositiva aparte. Creo que no tengo una diapositiva. Aquí. Les voy a explicar en la parte de color negro. Esto no. Ok. ¿Qué es morbilidad? Es el número de personas que hayan sido diagnosticadas con alguna enfermedad o patología dividido entre la población en general. ¿Qué es la mortalidad? Es el número de personas o pacientes que han fallecido por una determinada enfermedad o patología dividido entre la población general. ¿Y qué es la letalidad? Es el número de personas que han fallecido por una determinada enfermedad o patología dividido entre el número de personas o pacientes que han sido diagnosticadas por esa misma enfermedad o patología. Yo voy a tener resultados de morbilidad, mortalidad y letalidad, y eso sí me van a dar en porcentaje. Aquí yo, digamos, yo quiero saber cuántas personas hay, bueno, hay una cantidad de 3 personas diagnosticadas con hantavirus en una población general de 1 millón de personas. Me puede salir un resultado, pero solamente personas que han sido diagnosticadas con esa enfermedad. La mortalidad, por ejemplo, han fallecido 2 personas con hantavirus en una población de 1 millón de personas igual. Y en letalidad va a ser mucho más específico, que digamos han fallecido 3 personas por hantavirus de un total de 100 personas que han sido diagnosticadas con hantavirus también. O sea, sí o sí tienen que manejar la misma patología en el numerador y en el denominador. Esa es la diferencia entre morbilidad, mortalidad y letalidad. La morbilidad mide la frecuencia de personas enfermas o cantidad de personas enfermas.
en relación a la población general. La mortalidad mide la cantidad de personas fallecidas por una enfermedad o patología en relación a la población general y la letalidad mide la cantidad de personas fallecidas en relación a el número de personas diagnosticadas con la misma enfermedad. Eso, chicos. Súper fácil, ¿verdad? Ya han mandado el link de asistencia al chat de Zoom. Lo pueden estar llenando. Pero hasta aquí ya hemos terminado con la clase o con el curso de bioestadística. Dentro de un momento les voy a mandar el examen por Google Forms. Este es el examen. Son 9 preguntas sobre el 100%. Las personas que obtengan más del 51 puntos van a aprobar el curso. Miren, son preguntas de variables cuantitativas continuas, variables cualitativas ordinales, un ejercicio de razón, un ejercicio de proporción, conceptos de mortalidad, conceptos de morbilidad, de letalidad, uno sobre tasas y una pregunta sobre incidencia y prevalencia. Ese es el examen. Ya les voy a mandar el link de asistencia. El link del examen les voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Lo pueden llenar hasta mañana a mediodía. Ok, entonces, muchas gracias chicos por su participación en el curso de bioestadística. Ha sido muy, han sido muy participativos, ya, pues, han participado muy activamente en las clases, eso me parece perfecto. Así es donde más se comprenden los temas. Muchas gracias, Albaida, igual por tu participación. Igual les voy a estar dando más clases sobre bioestadística, porque igual es una materia muy bonita, o metodología también, que diga anteriormente. Pero espero verlos muy pronto en las próximas clases. Gracias, chicos. Gracias, Licen. Bien, muchas gracias entonces, estimado docente, por la clase y el curso en general. Ha sido muy satisfactorio. Y recuerde, por favor, poner en práctica lo aprendido a través de las tareas que ya se han mencionado. Se va a habilitar los mensajes en el grupo de WhatsApp para que ustedes me puedan enviar. Y si tienen alguna consulta o duda sobre ello, también allí nos comentan. Y ya está la asistencia, por favor recuerden llenarla. Lo voy a enviar nuevamente para aquellos que aún no lo han podido realizar. Y se les agradece a todos su participación durante estas clases. Bien, entonces creo que sería todo. Muchas gracias. Ya para terminar, vamos con la foto y solicitarle a nuestra docente que nos pueda ayudar en tomar la foto grupal también, por favor. Va, entonces a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Ok, ya está entonces. Muchas gracias.